buenas tardes a todos y bienvenidos como cada jueves a Emblemas de Torrevisión. Hoy estamos en la barriada del Peñón y vamos a visitar el edificio Inteligente, el edificio de promoción. Y nos recibe nuestro alcalde Joaquín Villanova Rueda. Este vídeo es sobre Joaquín y comenzamos. Nuestro emblemático invitado de hoy es el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova Rueda. Natural de nuestro municipio, nació y creció en el seno de una familia humilde en el Barrio Viejo, una de las barriadas más antiguas y céntricas de la localidad. Joaquín a los 14 años tuvo que trabajar para ayudar a su familia compaginándolo con sus estudios. Su infancia se vio influenciada por la fe cristiana. Es el fundador de Cáritas Parroquial. Ejerció de catequista y también fue fundador de Proyecto Hombre en Málaga, donde estuvo durante 10 años prestando servicios como voluntario. Comenzó como concejal de Juventud a finales de los años 80 y desde octubre del año 1996 ejerce como alcalde de nuestro municipio hasta la actualidad con mayoría absoluta. También a lo largo de su trayectoria política ha sido senador en la Cámara del Senado y diputado en la Cámara del Congreso de los Diputados. Después de este vídeo sobre nuestro invitado, el alcalde Joaquín Villanova, ahora sí que lo vamos a recibir. Muy buenas tardes, Joaquín. Por fin. Por fin. Muchísimas gracias. Sabes que es un placer tenerte con nosotros. Has sacrificado muchísimo para tener, bueno, debido a tu agenda. No muchísimo porque... pero es la tercera vez, ¿verdad, pero, Joaquín? Bueno, la verdad te pido disculpas por no haber por podido antes tener este programa contigo, que desde luego pues es merecedor ya de que estuviera tu alcalde, el alcalde estuviera en tu programa. Es un placer, un honor para mí, de verdad. Te digo porque tú tienes la agenda muy apretada y has sacado un tiempo para nosotros. Joaquín, estamos en una zona emblemática. Tenemos aquí un edificio emblemático, ¿no? Sí. Pero antes de hablar de este edificio, ya te conocemos todo, pero algunos para los que no te conozcan, queremos hablar un poquitín de Joaquín, cómo era de niño. ¿Qué infancia ha tenido Joaquín en nuestro pueblo? Uy, Dios mío, qué pila de años hace ya de eso. Unos cuantos. Bueno, ¿no? Yo me he criado, como todos los vecinos de Alhaurín saben, en el Barrio Viejo. Me he criado prácticamente al lado de la iglesia. Quiera o no quiera, he tenido una cierta influencia en mi vida, en la fe cristiana, por la influencia de la proximidad de la iglesia y de la cantidad de veces que allí he tenido la oportunidad de estar. Mi padre, cuando yo era muy pequeño, me decía que, dice, yo te voy a dar un consejo, Joaquín. Digo, papá, dime, ¿qué consejo me va a dar? Que tienes que cumplir con la gente, que tienes que ir a todos los entierros. Y ya con 15 años que ya tienes que ir a los entierros y cumplir con toda la familia del pueblo. Y bien que ese consejo, que para mí era casi como una orden, pero era un consejo, lo he llevado siempre a rajatabla. He procurado siempre de estar delante y detrás de la gente, es decir, delante cuando hay algo positivo y cuando hay algo del que nos tenemos que felicitar y nos tenemos que alegrar, y detrás en todos los momentos más tristes y más difíciles, para acompañar a esa familia, y siempre he procurado de cumplir ese consejo de mi padre. He sido un niño normal que sí, es verdad que me gustaba estudiar, pero con muchas dificultades. Era una familia humilde, una familia muy sencilla, con muchas dificultades, ¿no? Yo creo que yo me forjé desde muy joven, y eso me ha llevado a conseguir muchos retos por haber superado, digamos, aquella niñez tan complicada, tan difícil, cuando mi padre cae enfermo y me tengo que poner a trabajar con 14 años. Llevaba prácticamente un pantalón corto. Empecé a trabajar con 14 años. Tengo ya 48 años cotizados. Entonces eso me ha marcado a toda mi vida, de trabajar y estudiar, porque continué estudiando, sacrificándome para estudiar el bachillerato en Málaga, y así estuve 6 años trabajando durante todo el día hasta las 5 de la tarde. A las 5 me iba para Málaga en un autobús que era de Punto Industrial, de la empresa donde trabajamos, y después pues me dejaba allí en lo que es la acera de la Marina,
la cafetería, creo que era Puerto Rico se llamaba, allí nos dejaba y allí cogía un autobús, digamos, para el Atabal, para la Universidad Laboral, y también en Martirico, en el instituto. Entonces, ¿qué te voy a contar? Es decir, que he tenido una infancia normal, pero siempre muy limitada por recursos económicos y por una familia humilde, que aunque tenemos una casa en un sitio precioso y estratégico del pueblo, en la calle Málaga, pero fue el sacrificio de mis padres durante muchos años, y lo único que hemos podido, digamos, heredar de mis padres ha sido una finca de secano, ahí muy trabajada por mi padre, y después también de mi abuela una parcela y la casa que es de los 3 hermanos, que es donde yo vivo ahora actualmente. Es decir, que eso fue lo que percibí de pequeño, era mi padre trabajando en Torremolinos, de ir en bicicleta a trabajar a Torremolinos y volver de Torremolinos en bicicleta, y yo ir a esperar a mi padre. Me acuerdo la finca La Torre, que era una finca que tenía sembrado siempre mucha caña de azúcar, y tenía sembrado también, digamos, maíz. Yo me acuerdo, y buscando la carretera para esperar a mi padre todas las tardes. Mi padre venía en bicicleta, pues imagínate tú, ya después de haber trabajado en la construcción todo el día en bicicleta hasta Laurín, y así todos los días. Es decir que, y yo nada más que veía en mi padre un hombre muy trabajador, un hombre que alquilaba una panadería, alquilaba otra panadería, que hacía pan, que trabajaba de noche y vendía el pan de día. Y lo llevaba pues a Campanillas, a Churriana, a Zapata, al Peñón. Así fue con una yegua iba mi padre a vender el pan. Después vino lo de la construcción, los años 60 y tantos, empezaron los primeros hoteles, el Hotel Pez Espada en el que él trabajó, el Hotel El Pinar, ¿qué te voy a contar? Y yo era pequeño, y cuando mi padre cae malo me tengo que poner a trabajar y tirar de alguna manera de mis hermanos, y nada, orgulloso de todo lo que ha pasado, de todo lo que he hecho, y yo creo que ha sido para mí un beneficio haber tenido dificultades, que todo lo contrario. Si me lo hubieran dado todo hecho, seguramente Joaquín hubiera sido otro, pero como lo recibí todo tan complicado, y me tuve que empezar a sacrificar desde pequeño, yo creo que eso me ha dado la fortaleza, la capacidad de sacrificio, la capacidad, digamos, de superación, y después la ambición, que yo me acuerdo que yo veía cualquier pueblo de alrededor, veía Churriana y yo le tenía envidia, o veía a Laurín Grande y le tenía envidia, y yo decía, y cuando sucede lo que sucede, muchos años después, y sin pensar que podía ser alcalde, mi ambición era convertir a Laurín en el pueblo mejor de todos los que había alrededor, porque en el fondo yo estaba marcado por mi niñez, por mi juventud, viendo cómo estaban los demás pueblos, y a Laurín no pintaba absolutamente nada. De modo que todo lo que soy se debe, digamos, de alguna manera a esa juventud marcada por las dificultades, y que había que superar todas las adversidades que mi familia se encontró. Ayudé a mi padre en la panadería, ayudé a mi padre en la fontanería, ayudé a mi padre en la obra, ayudé a mi padre en todo lo que pude, y eso me marcó mucho y me ha servido pues para luchar y formarme y prepararme para conseguir lo mejor para mi familia. Bueno, Joaquín, ha repasado en unos cuantos segundos una vida tremenda, llena de humildad, de dificultades, pero sí, sacrificio, pero también muy buenos logros. Logros que desde los años 95, son ya más de 26 años, que ejerces como alcalde. Eso no lo puede decir cualquiera, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo no esperaba ser alcalde porque tampoco lo deseaba ni me interesaba. Unas circunstancias que se rodearon, yo creo que no sé, la verdad es que es algo misterioso. Algún día se escribirá todo eso, ¿no? Pero yo creo que yo soy alcalde por culpa de los demás, por culpa de los demás concejales que no fueron capaces de aunar esfuerzos y no fueron capaces de conseguir unanimidad para sacar adelante un proyecto
y a mí me tocó salir como alcalde de Salvación. Yo salí de una coalición temporal de independientes con el Partido Popular y al final yo me incorporé al Partido Popular, pero fue una cuestión accidental porque tuvimos la mala experiencia en Alhaurín de tener 4 alcaldes en un año, de tener una inestabilidad política muy grande, y por culpa de esa inestabilidad y por culpa de esas personas, al final un grupo importante de independientes y un grupo importante del Partido Popular me pidieron que dejara mi trabajo, que estaba muy bien, ganaba mucho dinero, estaba estupendo, pero me tocó la China y desde luego, pues la verdad es que estoy contento porque he podido convencerme a mí mismo que podía ser capaz de hacer muchas más cosas de las que hacía pensando en mí nada más, que podía hacer muchas más cosas por los demás. Es algo que de alguna manera está dentro de mí, que no es de casualidad, porque yo he sido fundador de Cáritas parroquial, siempre he querido prestar un servicio de solidaridad humanitario a los demás y también he sido catequista de comunidad de base, de dos comunidades. He sido fundador con el padre Benito, que ya falleció y que estuve en Benagalbón en su entierro. Fui fundador también de Proyecto Hombre en Málaga y fui voluntario 10 años. Y bueno, de alguna manera eso es como una música que uno tiene dentro, de querer servir a los demás y de querer ayudar a los demás. Cuando se presentó la oportunidad de que me eligen para que fuera yo el alcalde de Salvación, pues me vino como anillo al dedo, porque en el fondo yo quería hacer más cosas por los demás y mejor por los demás, y qué duda cabe que teniendo recursos se puede hacer mucho más que no teniendo recursos. Por lo tanto, pues acepté esa propuesta y tiré para adelante, y aquello parecía un túnel oscuro, muy largo, donde no se veía nada más que dificultades, nada más que problemas. Yo me acuerdo que entré de alcalde el primer año y lo primero que tuve que hacer es pagar 400 millones de pesetas de una expropiación que se hizo mal hecha por Pinos de Alhaurín, y al final aquello nos marcó muchísimo. Y había casi 450 millones de pesetas de aquel tiempo de deuda, y el presupuesto era de 700 millones de pesetas. Y en el primer año, después de entrar como alcalde, conseguí ayudas de la Diputación Provincial, conseguí desbloquear muchos asuntos que estaban bloqueados, y pasamos de un presupuesto de 700 millones a 1.450. Eso fue un salto importante en el ayuntamiento. Después hubo muchos más, pero qué duda cabe que ese fue un salto importante. Pagar aquella sentencia, pagar las deudas, aumentar el presupuesto, buscar más recursos y organizar el ayuntamiento como lo organizamos, que metiendo más funcionarios, que había pocos funcionarios, y mejorando y optimizando los servicios públicos. Desde luego fue un reto muy grande. Desde luego estoy de acuerdo contigo. Has dicho hace momentillos, al principio del comienzo de nuestro encuentro, que ha mejorado muchísimo, porque tú cuando eras joven venías, te fijabas en Churriana, cómo era Alhaurín, la Grande y tal, y tú has cumplido con tu pueblo, la has convertido en pueblo precioso, y eso lo dice muchísima gente. Prueba de ello, tenemos muchísimos sitios emblemáticos, ya que tenemos, como he dicho al principio de la entrevista, tenemos aquí el edificio de promoción, el edificio inteligente. ¿Te parece bien que nos lo enseñas por dentro? Pues bueno, vamos a ver. ¿Nos vamos para adentro? Vamos para adentro. Pues vamos para adentro. Vamos.
Pues seguimos hablando con nuestro emblemático personaje de hoy, nuestro alcalde Joaquín Villanova. Joaquín, el pueblo convertido en ciudad, ¿verdad? Somos ya más de 40.000 habitantes, un pueblo que ha pasado por distintos cambios y a mejor. Tenemos en cada rincón, desde la entrada de nuestro municipio, tenemos de edificios, de jardines, de sitios y rincones emblemáticos. Uno de ellos Cuéntanos cómo surge la idea de ubicar este edificio aquí y cuál es el objetivo. Bueno, pues la verdad es que esto surge en el año 2002, ya hablamos hace 19 años. En el 2002 estoy elaborando el nuevo Plan General de Alaurín de la Torre, que es de alguna manera pues el plan que organiza el urbanismo y el desarrollo de Alaurín de la Torre, es decir, con los cambios que tuve que hacer, porque yo me acuerdo que el urbanismo llegaba hasta el Monte Jabalcúzar, hasta prácticamente la cima, y eso tuve que cambiarlo. Pues todo eso se hace justamente a finales de los años 90, en el año 98, se hace una modificación de todo lo que es las normas subsidiarias antes de que fuera un plan general, y empezamos a elaborar en el año 2002 un plan general para diseñar el Alaurín del futuro, y que fuera un Alaurín con mucha calidad de vida, con muchas zonas verdes, con muchos espacios para el uso y el disfrute de todos los vecinos, y creo que se ha conseguido, donde aumentamos las secciones de zona verde del 10%, la aumentamos al 20%, y así pues conseguimos, hoy se está viendo lo que ha sido sin duda alguna la huella de lo que en su día planifiquemos y que hicimos con un equipo de personas, que yo lo hice, que yo no he hecho todo solo, que he tenido siempre un buen equipo a mi lado, y siempre he tenido buenos arquitectos y buenos técnicos que me han ayudado a poder de alguna manera ejecutar lo que planificamos en aquel entonces. Después de corregir aquellas cosas que veíamos que iban mal, con altura, con mucha densidad de viviendas por cada 10.000 metros, teníamos que bajar hormigón, bajar cemento y subir espacios libres, espacios de zonas verdes, etcétera, etcétera. El aumento de las calles, porque en aquel tiempo las calles eran bastante más estrechas, las aceras más estrechas, y hubo que cambiarlo todo, ¿no? Y entonces en aquel momento hago una planificación que digo, aquí en el Peñón, que ya se estaban construyendo muchas viviendas, aquí paramos la construcción de viviendas, y alrededor de las viviendas que hay haremos un espacio productivo para crear empleo, ya que estamos en una situación geográfica extraordinaria, al lado del aeropuerto y siempre equidistante de lo que es Vélez Málaga, Nerja, y de lo que es Estepona, La Línea. Es decir, que estamos justamente en el centro. Y con un espacio sin edificar de unos 4,5 millones de metros cuadrados, que en lugar de hacer vivienda para más barredoras, más jardineros y demás, más mantenimiento, pues hacer algo que pudiera crear un valor añadido y que pudiera crear empleo en el lugar y en el espacio donde se desarrolla un 13% del Producto Interior Bruto de Málaga y de la Costa del Sol, el aeropuerto. El aeropuerto es una fuente de riqueza impresionante, y por ahí entran ahora 20 y tantos millones de pasajeros, con capacidad para más de 30 millones de pasajeros, y que además el aeropuerto ya se estaba configurando una ampliación con la terminal, la T3, y con la conexión mejorada de lo que es el tren de cercanía de la Costa del Sol. Al final, pues en la planificación diseñamos que en esta zona se habría que configurar la ciudad aeroportuaria. Y esa ciudad aeroportuaria requería de unos edificios que pondríamos al servicio de todas las empresas. Digamos que esto es el núcleo, la célula principal de un gran núcleo de edificios. No, esto no es la configuración de los edificios que llevaría la ciudad aeroportuaria, porque llevaría más de 100 edificios para desarrollar y crear más de 25.000 empleos en estos 4 millones de metros cuadrados.
Entonces, lo primero que hice fue pedir dinero a Europa para crear ese inicio de lo que es el proyecto de la ciudad aeroportuaria. Y Europa cree más en nosotros que nuestros queridos, digamos, políticos de la Junta de Andalucía, que han estado 38 años aquí y que nos han hecho a los alaurinos perder 12 años de que este proyecto se haya podido ejecutar. Por lo tanto, Europa nos aprueba una subvención del 80% para hacer este edificio y 2 más, y aquí lo que hemos hecho es crear la central de inteligencia, que es las oficinas de lo que sería, digamos, la promoción y el desarrollo de esos 4 millones de metros que es la ciudad aeroportuaria. ¿Se está haciendo eso? No, porque no se aprobó por la Junta de Andalucía la ciudad aeroportuaria. ¿Se va a crear? Sí, estoy convencido que en los próximos meses podríamos ya, porque hay que empezar de cero otra vez. Da la coincidencia que la legislación ha cambiado, las leyes medioambientales han cambiado y ahora resulta que nos han obligado, ahora la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular y con Juanma Moreno Bonilla a la cabeza, nos han obligado a configurar de nuevo el proyecto de la ciudad aeroportuaria, porque han cambiado las leyes y ellos no tienen culpa de esa realidad. Por lo tanto, no vamos a aprobar lo que ya no está en vigor, la legislación que ya no está en vigor. Por lo tanto, esto nos lo han paralizado por excusa. Primero, por 2 o 3 pajarillos que decían que estaban protegidos, y después porque resulta que parecía que el Guadalhorce y la desembocadura era la del Ebro, con la inundabilidad, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho unos estudios que nos han costado 70.000 euros, en el que se demuestra que no hay tal inundabilidad. Por lo tanto, estamos confiados en que con la nueva administración de la Junta de Andalucía vamos a sacar adelante este proyecto de la ciudad aeroportuaria en los próximos meses. Si me pregunta ¿cuándo vamos a ver las grúas ya? Pues tardaríamos 2 años, 2 años y medio, porque lógicamente hay que hacer el plan parcial. El plan parcial primero que vamos a desarrollar son 600.000 metros, que son proyectos, que son estudios, y eso desarrollarlo pues nos podrá permitir que hayan industrias que van a servir de industria tractora, que van a servir de industria locomotora y que van a arrastrar a otras más que van a venir cuando se vea el inicio de esos edificios y el inicio de la creación de riqueza en esos primeros 600.000 metros. Pero que lógicamente esto no se puede hacer de golpe, salvo que venga un catarí, que puede ocurrir, y diga yo lo hago todo y pongo aquí 500 millones de euros, urbanizo todo, compro todo y además lo vendo todo y lo desarrollo en 3 años. Puede ocurrir, pero no es lo que tenemos planificado. Nosotros tenemos los pies muy bien puestos en el suelo y queremos y sabemos y estamos convencidos que lo vamos a poder desarrollar en unos 6-7 años, y en 6-7 años pues vamos a tener una creación de riqueza impresionante y porque supimos en su momento renunciar a una cosa para algo muy grande, muy grande. Que eso muy grande se va a retrasar, no me importa, no es para mí. Yo no lo he hecho con el ego mío, el ego de decir esto lo ha hecho, no. Yo lo he creado, lo he diseñado, he tenido la idea, he reservado ese espacio, ese suelo, no lo he llenado de casa, no lo he llenado de casita, y al final aquí es donde vamos a hacer, digamos, un plan de desarrollo económico que va a servir muchísimo para la creación de empleo. Bueno, Joaquín, es un placer seguir hablando contigo porque tenemos aquí muchísimas cosas que explicar y las actividades que se hacen aquí, que si quieres me lo dices brevemente la actividad que se hace actualmente, tanto en este edificio como el otro que tenemos a unos escasos metros, que está aquí cerquita. Brevemente, porque eso necesitamos... Ya, pero para explicarlo sencillamente, está dedicado a ferias, a ferias de promoción de la industria y del comercio de Alaurín de la Torre, apoyo al sector, digamos, que genera empleo empresarial de Alaurín de la Torre. Y todas las ofertas que nos lleguen y todas las peticiones de ferias que haya que desarrollar, las vamos a desarrollar.
pero también más cosas pendientes que podré hablar en otro programa porque son muy interesantes y que pronto yo creo que podrá dar la luz y podemos compatibilizar más cosas y más actividades de desarrollo económico a través de las nuevas tecnologías, y eso es algo impresionante que nos pueden poner en el mapa a nivel de todo el país, pero ya vendrá, como todas las cosas, vendrá en su momento. En su momento. Pero estamos trabajando y aquí es donde el área de comercio tiene su central de inteligencia y de aquí se va desarrollando pues todo el trabajo de dinamización, de estímulo y de apoyo al comercio y a la empresa de Alaurín de la Torre. Joaquín, terminamos ya el programa con una encuesta ya casi personal. ¿El último libro que has leído? ¿Yo? Tú. Uf, pues no, te puedes aburrir, porque lo que leo es muchas cosas. Un título. De economía. Bueno, libro de economía. No, pero son libros aburridos, no me gusta, ¿me entiendes? Es que ahora estoy con biografía, con Steve Jobs estoy ahora mismo ahí intentando de saber qué han hecho algunos personajes de la economía a nivel mundial, tanto de Microsoft como de Google, como de grandes empresas, porque entiendo de que hay personas que tienen gran talento y ese talento ha servido para desarrollar y crear mucho empleo. Qué duda cabe que también, precisamente de un español, que Amancio Ortega, tengo también ahí, lo empecé, y curiosamente hay un vínculo, un paralelismo con Alaurín de la Torre. Cuando yo trabajaba en Punto Industrial, el competidor de Punto Industrial era Inditex, pero en aquel tiempo tenía otro nombre. Era la empresa de Amancio Ortega, gallega, que fabricaba ropa para mujeres, especialmente competidor de lo que era la ropa, no la de interior, la lencería fina. Estamos hablando de batas, la bata de Pirineo, la bata de terciopelo tundosao, ese tipo de prenda era muy potente Amancio Ortega en los tiempos de María la Castaña. Estamos hablando de los años 70 y algo. Fíjate, yo te he preguntado por el libro y ¿dónde hemos ido? No, pero es que me interesa leer sobre personajes que han creado y han desarrollado una industria que ha creado brillante, personaje brillante. Hablando de personaje brillante, nómbrame alguna persona que te haya marcado del mundo político. Del mundo político, pues yo qué sé, es que me han marcado y me han decepcionado. Es decir, que el que te haya marcado positivamente. Positivamente, pues para mí, te lo digo de verdad, José María Aznar, porque, por ejemplo, y no me ha decepcionado, pero también me ha impresionado mucho gran presidente que ha sido Mariano Rajoy, y al final pues veo de que le han salpicado cosas que no creo que sean imputables a él, pero él era el responsable máximo del Partido Popular, y al final pues hay cosas Joaquín, que no me nosotros nos vamos a ir, pero nos vamos a quedar contigo para que nos enseñe luego más adelante un poquitín el edificio y alrededor. ¿Te parece bien que nos vamos a despedir del programa? Sí, me parece bien. Pues el programa de hoy ha llegado a su fin y lo despedimos con este vídeo. Gracias por seguirnos y hasta siempre. Nuestro encuentro de hoy ha tenido lugar en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra localidad, el edificio de promoción del CSI Ideas situado en la barriada El Peñón. Este inmueble es la sede de la empresa de promoción y desarrollo de la ciudad aeroportuaria, facilitando así a la industria auxiliar del sector aeroportuario un canal de presentación y proyección de sus iniciativas, especialmente a emprendedores y empresas. Destaca por su diseño arquitectónico moderno y sus fachadas verdes a modo de jardín vertical que sirven para aislar térmicamente el interior del edificio, ya que cuenta con entrada de luz solar y también cuenta con cristales coloreados como una vidriera. Una superficie que consta de 2 plantas en las que se distribuyen la recepción, despachos de dirección, oficina técnica, 3 aseos, sala de reuniones, secretaría, gerencia, almacén, escaleras y terraza, entre otras dependencias.